¿Cómo está la iglesia del Señor hoy? Los poquitos que estamos hoy aquí. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. ¿Tenemos niños? ¿No? Jóvenes tampoco. Ah, sí hay un niño, un jovencito. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan en los diferentes puntos de la tierra. Damos gloria a Dios por sus vidas y pedimos que sea Dios guardándonos en todo momento y extendiendo su mano sobre nosotros para que todos podamos ser no solamente protegidos, sino bendecidos por el Señor. Dios es un Dios de orden, de amor, y aquí estamos para agradecerle todas las cosas que Él hace con nosotros. Dios es un Dios de amor. Qué bueno que podamos entender que en las manos de Él todo lo tenemos. Saludo a las personas en los Estados Unidos que nos escuchan, a los de España y a todos los países en general, nuestros hermanos en El Salvador. Le doy gloria a Dios por cómo el Señor los ha venido respaldando en la obra y continuaremos todos unidos en oración, apoyándoles para que sea Él ayudándonos en todo tiempo. Dios quiere que en estos tiempos estemos unidos como una misma iglesia en Cristo Jesús. Y es lo que todos queremos hacer y deseamos de corazón. Gracias le damos a Dios no solamente por lo que nos escuchan, a través de los programas radiales también. No olvidemos, estamos en Corazón Estéreo FM 102.5. Estamos todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana estamos ahí. Así que ojalá puedan escucharnos, ojalá puedan recibir esas enseñanzas que están refiriéndose a la construcción de la familia. Y pedimos que Dios también respalde estas enseñanzas. A todos los invitamos, no olvidemos Corazón Estéreo FM 102.5. Estamos todos los días a las 10 de la mañana. Bueno, vamos a ir entonces a la palabra del Señor. Hoy nos encontramos, los de aquí ya todos tienen el boletín, nos encontramos escudriñando las Escrituras en Mateo capítulo 14. Hoy vamos a escudriñar los versos 15 al 18. Versos 15 al 18 es lo que vamos a escudriñar. ¿Qué nos quiere decir Dios en esta palabra hoy? ¿Cómo es que Dios nos explica cada verso de su palabra? Es lo que hacemos en este lugar y a donde queremos llegar. Padre, tú que estás en los cielos, toma control y autoridad, Señor, sobre este lugar. Envía tu Espíritu, Dios, para que nos revele, nos respalde, sane nuestras vidas a través de la palabra, Señor, pero que tengamos ese entendimiento profundo de lo que tú nos quieres enseñar. Y permite, Dios, que esta semilla caiga hoy en buena tierra, Dios, para que podamos ser íntegros, Señor, en espíritu y verdad delante de ti, mi Señor. Oramos por los enfermos, Señor, de tu iglesia en toda la tierra. Y clamamos para que seas tú visitando a cada uno de ellos, Padre, extendiendo tu mano sobre ellos y trayendo sanidad sobre sus cuerpos, pero principalmente sobre su corazón y espíritu, Padre. Señor, gracias por hacerlo, Dios. Gracias por escucharnos, gracias por consolar a las viudas, a los huérfanos, Señor, en este tiempo. Y gracias, Señor, por tener control, Dios, de aquellos, Señor, que están bajo las guerras, Padre eterno. Señor, extiende tu mano sobre ellos, Dios, y derriba y desarma los corazones de los hombres. Te los pedimos en Cristo Jesús y te pedimos que esta palabra, Señor, sea revelada, Señor, con nuestro Señor Jesucristo como pastor y maestro, Padre. En este lugar te recibimos, Espíritu de Dios, y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, enseñándonos esta palabra y dándonos entendimiento de ella, Señor. Te adoramos y te bendecimos y entregamos nuestro corazón, Dios, para ser sanado en esta mañana. En Cristo Jesús.
Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, verso 15 al 18. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Tenemos un título que nos da la Escritura hoy y es: Dios nos sorprende en medio de la necesidad. ¿Cuántos han sido sorprendidos por Dios? Gloria a Jesús. A veces cuando menos pensamos y en medio de la angustia, en medio de la necesidad, Dios está ahí, Dios nos sorprende. Así dice la palabra del Señor, que así como nos permite la prueba, también nos da la salida. Y Él nunca nos deja solo. Y es más, dice que no permitirá más de lo que nosotros podemos soportar. Entonces, Dios no nos da más carga de la que podemos soportar. Dios nos sorprende cuando tenemos esa carga, cuando tenemos esa angustia, cuando vamos ahí, cuando creemos que las cosas ya no tienen salida, cuando vemos que no hay nada en la alacena, que no hay nada en la nevera, y que es la hora del desayuno, del almuerzo, qué sé yo. Dios nos sorprende, está ahí para sorprendernos en todo momento. Nuestra vida cristiana comienza con el descubrimiento de lo que Dios ha provisto en nuestra vida. Tenemos que hacer un examen de nuestra vida, el recorrido desde que venimos con Cristo, incluso desde antes que conociéramos al Señor. Hacemos un recorrido de nuestra vida y nos vamos a encontrar que aún en las cosas más pequeñas Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí en todo momento. En el Evangelio el Señor nos muestra que no hay nada que limite la acción de su ministerio. Dios siempre está ahí y por lo tanto nos invita a ir más allá de las fronteras de lo que nosotros creemos. Dios invitó a Abraham a ir más allá. Él lo había invitado a salir de su tierra para ir a una tierra que él no conocía. Abraham le obedece, se va con toda su gente y en esos lugares habita y Dios le muestra su misericordia. Pero más adelante, Dios reta a Abraham para conocer su fe, como lo hace a veces con nosotros. Dios nos reta para mirar cuál es nuestra verdadera fe frente a Él. Y entonces Dios nos invita a ir más allá de la fe que tenemos, que esa fe crezca, que esa fe sea abundante en nosotros. Eclesiastés capítulo 11, verso 5 nos enseña: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Muchas veces no entendemos, dice, cuál es el camino del viento. No sabemos, hoy en día sopla hacia el norte, otro día al sur, en el instante está soplando hacia el occidente. No sabemos cuál es el camino del viento, no lo entendemos, ni tampoco dice cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta. A veces ni siquiera esto lo podemos entender, pero dice que Dios hace todas estas cosas, aunque no las podamos entender. Dios ve más de lo que nosotros podemos ver. Él sabe más de lo que sabemos. Trabaja de maneras que van más allá de nuestro entendimiento. La palabra del Señor dice en Isaías 66 que la tierra es el estrado de sus pies y que Él está sentado en el trono del cielo.
Y sabemos quienes conocemos la palabra, y como Levíticos, Éxodo, los Salmos y otros libros nos enseñan que hay 3 cielos. El cielo, el horizonte que podemos ver, el segundo cielo y el tercer cielo, que es el trono de Dios. Y allá se sienta Él y pone sus pies en la tierra. La tierra es el estrado de sus pies. Y eso es algo que nosotros muchas veces no podemos entender, el tamaño de Dios. Por eso no es correcto que nosotros digamos, ay Diosito, ayúdame. No, Él es un Dios gigante, poderoso, grande. Y nos mira en todo momento. Él está mirando, dice que nos mira como langostas en la tierra, como hormigas nos ve aquí en la tierra. Y tiene, dice, controlado hasta los cabellos que nosotros tenemos. Si se nos cae un cabello, Dios ya sabe que nos hace falta ese cabello. Ningún hombre ha podido contar cuántos cabellos tiene en su cabeza, pero Dios sí lo sabe. Y es algo que nosotros no podemos entender, porque Él ve más allá de lo que nosotros sabemos y trabaja de manera que van más allá de nuestro entendimiento. A veces creemos que tenemos un dolor, tenemos una enfermedad y creemos que Dios no lo puede hacer y Dios sí lo puede hacer. A veces decimos, ya está desahuciada la persona, ya le dijeron que no había nada que hacer y sin embargo Dios lo levanta y le da muchos años de vida. Pero otros que les dicen, no, usted todavía vive mucho tiempo, se ve bien, va a salir de esta enfermedad y Dios decide también cortar esa vida. Son cosas que no sabemos y no entendemos cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas, pero Él lo hace. Isaías capítulo 55, verso 8 al 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, dice, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No hay ni siquiera comparación de lo que son nuestros pensamientos ni nuestros caminos frente a Dios. A veces nosotros trazamos caminos y decidimos andar por ellos y resulta que Dios tenía otros planes. A veces nosotros decimos, vamos a hacer esto, voy a llevar a mi familia de esta manera, pero Dios tiene otros planes y Él nos sorprende. No es lo que habíamos pensado, porque sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, son más altos. No alcanzamos nosotros a llegar al nivel de los pensamientos de Dios, ni siquiera un 10%. Dios nos mira desde el cielo, Dios nos guía desde el cielo, Dios nos respalda desde el cielo, Dios nos sana desde el cielo, Dios nos provee desde el cielo. Y a veces creemos que somos nosotros los que trabajando duro lo suplimos todo, pero no es así. Si a Él no le place darnos un empleo, si a Él no le place darnos un negocio, y es más, a veces nosotros ponemos negocios pero no prosperan, porque ese no era el propósito de Dios, ese no era el pensamiento de Dios. Y a veces se ponen negocios donde uno cree que no prosperan y prosperan porque ese sí era el plan de Dios. Entonces, Dios siempre va a sorprendernos. Cuando Dios quiere sorprendernos, hace que lo que para nosotros es imposible sea posible para Él. En el caso de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ya había pasado décadas que tal vez él no esperaba ese milagro de que le había pedido un hijo a Dios. No lo recibía. Pasaron décadas. Y él ya se había resignado a que ya Dios no le iba a dar hijos. Pero Dios tenía un plan perfecto, que no era como Zacarías lo pensaba. Tal vez Zacarías ya no esperaba el milagro. Ellos, junto con su esposa, ya eran ancianos y probablemente esperaban terminar sus vidas siguiendo a Dios, pero sin ver un hijo de ellos. Y Dios los sorprende. Dios lo toma ya en el altar
y le habla en el lugar santísimo. Miremos ahí Lucas capítulo 1, verso 13 al 15. Dice, aparece un ángel a Zacarías ahí. ¿Y qué le dice a Zacarías? No temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí Dios sorprende a Zacarías. Y no solamente le dice que en su vejez le va a dar un hijo, lo cual era imposible ya para el hombre, sino que también ese hijo que le va a dar es grande delante de Dios. Va a ser el mensajero que anuncie la venida del Salvador del mundo. Eso es sorpresa, eso es la forma en que nos sorprende Dios. Muchas veces tenemos que vivir situaciones que no entendemos y no sabemos por qué. Uno dice, pero si yo estoy siendo fiel con Dios. Pero si yo le sirvo al Señor. ¿Qué pasa si yo llevo mis ofrendas, yo asisto a la iglesia, hago mis discipulados? ¿Qué pasa, Señor? No entendemos. Pero aquí Job, capítulo 37, verso 5, ¿qué nos dice aquí? Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos. Cuando estamos en medio de la prueba, cosas grandes vendrán para nosotros, pero tenemos que aprender a confiar en Dios. Confiar es creerle a Dios. Creerle a Dios. Tal vez digamos, no, pero es que ya tanto tiempo que ha pasado. No, tenemos que aprender a creerle a Dios y esperar en Él. En el último momento, cuando menos lo esperamos, Dios estará ahí para respondernos. Dios siempre está con nosotros, nunca nos abandonará. Pero si dejamos que Él nos sorprenda a través del conocimiento, en el escudriñar de la Escritura, entenderemos lo que Él hace y ese conocimiento nos permitirá experimentar sus inexplicables maravillas. Tal vez no entendemos porque no conocemos la verdad, pero cuando venimos y conocemos la verdad, cuando vamos y escudriñamos la Escritura, cuando Él nos enseña lo que quiere decir cada verso en sus diferentes libros, entonces podemos entender ese misterio de Dios con nosotros, esas maravillas de Dios con nosotros. Proverbios capítulo 4, verso 7, Proverbios 4, 7. ¿Qué nos pide Dios? Sabiduría, dice, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere sabiduría. Sí. Entonces, inteligencia, gracias. Entonces, ¿qué nos pide? A veces uno va a las religiones y las religiones dicen, no, mire, siembre para su casa, siembre, haga un pacto con Dios. Todo se maneja a través del dinero. Pero realmente lo que Dios nos pide es que por encima de todo le pidamos sabiduría. Con sabiduría lo podemos alcanzar todo. Con sabiduría lo podemos tener todo. Si tenemos la sabiduría en Dios, tenemos todo lo que queramos en esta tierra. Por eso es importante conocer las Escrituras. Cuando no entendemos lo que Dios está haciendo, es fácil desanimarnos y pensar que no hay propósito, o no hay un propósito o un plan para nuestros problemas. A veces nos desanimamos. Señor, pues ¿por qué nada me sale bien? Tal vez no hay un plan para nuestros problemas.
Tal vez quieres colocar tu negocio, pero no ves que como que las cosas fluyan. Y entonces Dios en cualquier momento te habla. Cuando ya estás desanimado, Dios te habla y te muestra que debes seguir adelante porque Él te quiere bendecir. Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Qué nos enseña ahí la palabra? En buenas obras. De ahí que Dios nos manda hoy a apoyar a una fundación y dirán, tal vez no tiene nada que ver con nuestra congregación, pero sí tiene que ver con los mandatos de Dios. Mateo capítulo 5, verso 16, Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué hacen nuestras buenas obras? Glorificar al Padre que está en los cielos. Nunca hagamos obras para que el hombre nos vea. Yo hago obras para que se den cuenta que yo sí doy lo que necesiten. Esas obras no le agradan al corazón de Dios. Hagamos obras para el Señor. No para que los hombres nos vean, para el Señor. Y esas obras son las que lo glorifican a Él y por ende traen bendición a nuestra vida. Las buenas obras o acciones que Dios aprecia son las que son motivadas por un buen testimonio hacia los demás. Porque no me sirve a mí de nada llevar X cosas cuando mi testimonio es malo. Debo, antes de dar algo, ser buen testimonio para otros. Que otros vean que hay un cambio en mi vida, que soy diferente, que la imagen de Cristo en mí se refleje en buenas obras, en buen testimonio. Es lo que Dios pide para nosotros, que seamos buen testimonio para que podamos ver la mano del Señor en nosotros. No son motivadas las buenas obras por lo que queremos aparentar. No son hechas para buscar la gloria personal, sino para beneficio de quienes necesitan conocer el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16. ¿Qué nos enseña ahí el Evangelio en esa parte? Dice, sino santificad a Dios el Señor, ¿dónde? En vuestros corazones. No con nuestras palabras, dice, en vuestros corazones. Y estar siempre preparados. ¿Cómo estamos preparados? Cuando tenemos conocimiento de la palabra, dice, para presentar defensa con mansedumbre, no con arrogancia, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
teniendo buena conciencia, esto es buen testimonio para con los que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, ¿cierto? Que nos digan esos evangélicos, hoy en día dicen fanáticos porque lamentablemente muchos se han metido al fanatismo y tampoco es bueno, no. Nosotros tenemos que ser ejemplo del evangelio en la tierra. No volvernos fanáticos porque el fanatismo también hace daño. Y entonces tenemos que ser las personas que Dios quiere que seamos, como le pasaba a David. A pesar de que cometía sus errores, era de acuerdo al corazón de Dios. Y eso agrada al Señor. No esperemos que Dios nos sorprenda en nuestro tiempo, porque Él ya tiene preparado el tiempo en que quiere sorprendernos. A veces decimos, Señor, voy a poner este negocio, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y Señor, y te lo dejo en tus manos, sorpréndeme. No, no es en el tiempo mío, es en el tiempo del Señor. Él nos quiere sorprender. No será lo que queremos, sino lo que el Padre trae o ha planeado para nosotros. En su perfecto amor, Él tiene cosas que todas son para nuestra bendición. No importa si tenemos que pasar tribulación, esas también son para nuestra bendición. ¿Por qué? Porque santifican nuestra alma. Todo es en su gran amor. Eclesiastés capítulo 3:1, ¿qué nos enseña? Que todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, porque no hay nada imposible para Dios. Y es que Dios no va a obrar porque tú hayas hecho esfuerzos, ni por tu experiencia humana. Aquí lo que vale es lo que Dios diga y para cuándo lo determina Dios. Decide que seamos unos profesionales. ¿Cuándo? Se me atrasó el tiempo, Dios lo determinó así. ¿Y sabe por qué lo determinó así? Porque quería pulirme en otras áreas. Quería pulirme en mis sentimientos, quería pulirme en mis experiencias personales. Dios quería hacerlo. Pero en el tiempo que Él tenía planeado, ese día me volví un profesional. Quería casarme. No es en el tiempo que yo quiero casarme, es en el tiempo que Dios decide que debo casarme. Y con la persona que Dios, ojalá le demos la oportunidad, nos muestre con la que debemos casarnos. Y no con la que nuestra carne anhele, porque a veces nos cometemos errores que es casarnos con la que nuestra carne anhela. Y ahí, entonces, hacia el futuro vamos a tener problemas. Mateo capítulo 10, verso 29 dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, note lo que dice, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Él tiene control de todo. Ni siquiera un pajarillo cae a tierra si el Padre no se lo permite, si no es el propósito y la voluntad de Dios para él. Todo con lo que Dios nos quiere sorprender tiene un tiempo entonces. Y ese tiempo es hermoso, aunque el hombre no lo entienda. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Todo lo hizo hermoso, ¿cierto? Cuando todo llega en el tiempo de Dios, eso será hermoso. Cuando nosotros queremos hacerlo en nuestro tiempo, eso nos trae dolores de cabeza. Proverbios dice que la bendición de Dios no añade tristeza con ella. Entonces, todo tiene un tiempo y Dios lo hace hermoso. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 18. ¿Qué nos pide Dios aquí? Que no miremos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, ¿qué son las que no se ven? Tal vez nosotros no podamos ver algo que queremos ver ya,
Pero un día Dios nos lo va a entregar y lo que no vemos ahora, eso será eterno. Eso significa que va a perseverar y que si nos dio un negocio que en el momento no vemos, pero que Dios nos lo coloca en el corazón y un día nos lo va a dar, tenemos que saber esperar y confiar en Él, porque eso traerá bendición a nuestra vida. Dios es el dueño del tiempo. Él tiene sus propósitos. Y sus propósitos, mis amados hermanos, van totalmente ligados a su tiempo, no a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Él es el parámetro correcto y sus providencias son reales, pero no son las nuestras, son las de Él. Y terminamos ahí con Salmo 135. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos enseña aquí el salmista? Esperé, dice, yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Entonces es en las ilusiones de aquellos que me dicen siempre para el carro, siempre para la casa, siempre para el negocio, haga pactos. No, yo debo esperar es en la palabra de Dios. Yo debo esperar en la palabra. ¿Qué me dice la palabra de Dios que debo hacer? Y en eso debo esperar. Esa palabra es la que tiene poder. No es mi dinero que yo coloco por ahí en algunos lugares haciendo pactos o siembras. No, es la palabra de Dios lo que tiene poder en mí. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que caminar con Dios. No es de otra manera. Entonces es en su palabra. Dios es muy claro. Dios nos quiere sorprender, pero nosotros debemos estar afirmados en la palabra de Él. Dios quiere sorprenderte en medio de tu necesidad. Si estás enfermo, Dios te quiere sanar en el tiempo de Él. Si tienes una necesidad económica, Dios te va a suplir en el tiempo de Él. Si tienes una necesidad con tu familia, Dios te va a sorprender en el tiempo de Él, no en el tiempo que tú esperas. A veces dice, pero es que yo entre más oro por mi hijo, más mal se porta. No, espera, sigue orando. No cese de orar, que en el tiempo de Dios, ese varón o esa mujer serán transformados. Amén. Entonces, aprendamos a esperar los tiempos de Dios y Él nos va a sorprender. No importa cuál necesidad sea, aprendamos a esperar en los tiempos de Dios. Amén. Oremos a Dios. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por hablarnos hoy. Gracias por darnos la paciencia, que es uno de los dones o los frutos de tu Espíritu, para que aprendamos, Señor, a esperar en ti, Dios. Dejamos nuestra vida en tus manos, Padre. Tal vez somos débiles en estas áreas y muchas veces te pedimos cosas que queremos recibir ya, pero tú estás ahí con nosotros, Dios. Tú estás ahí para ayudarnos. Tú estás ahí para hablarnos. Y hoy nos has hablado, Dios, que es en tu palabra que tenemos que esperar. Gracias por esa revelación y por enseñarnos, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada, Dios. Pero en tu palabra lo tenemos todo, Padre eterno. Así que enséñanos a ser juiciosos, a escudriñar tus escrituras, a aprender de ellas, porque en ellas, Señor, tendremos la gloria que tú nos quieres dar, pero también te daremos gloria y honra a ti, Señor. Porque el conocimiento de tu palabra nos hará, Señor, hombres y mujeres diferentes, Señor, consagrados a ti, caminando contigo, Señor, y rindiendo nuestro corazón cada día a ti, mi Señor. Oh Padre, aquí estamos, Señor, bajo el abrigo del Altísimo, Señor, queremos habitar, Señor, y estar bajo la sombra de tus alas, Dios mío. Por eso hoy te decimos, Señor, tú eres nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro sanador, Dios. Señor, no temeremos mal alguno, porque tú has estado con nosotros y seguirás estando, Señor, y en ese dolor con el que llegamos saldremos hoy sanos y libres de toda carga, Padre, en el nombre de Jesús, porque tu palabra nos enseña que tú llevaste ya todos nuestros pecados en tu cuerpo al madero, por lo tanto nada puede impedir, Señor Dios, Señor, que por tu llaga hoy nosotros seamos sanados, Padre.
Señor, por eso recibimos esa bendición hoy que viene del cielo, bajo tu mano, bajo el poder de tu gracia, bajo tu palabra. Tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falte. Hoy nos falta tal vez la salud, hoy tal vez nos falta el alimento, tal vez nos falta el vestido, tal vez nos falta la provisión de dinero, tal vez nos falte el techo, Dios. Pero tu palabra dice que tú suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por lo tanto, Dios, con un corazón abierto, Señor, y unas manos arriba, recibimos tu provisión hoy que viene del cielo, Señor, sobre nuestra salud, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, con ese nuevo empleo, Padre, en Cristo Jesús. Padre, nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Tu presencia irá con nosotros y nos dará descanso, Señor. Por eso, Señor, tomamos, Padre Dios, ese poder de tu palabra, Señor. Y, Señor, tú nos has enseñado que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las cosas que necesitamos, Señor, esta semana, dice tu palabra, nos serán añadidas. Como es que es tu palabra, eres tú quien lo dices, así será, Padre. Nos declaramos bendecidos para bendecir en Cristo Jesús. Que Dios les continúe bendiciendo.